Jorge Eduardo Koch aceptó conversar con nosotros sobre un tema alrededor del cual ha girado mucha parte de su vida profesional, casi que de su vida personal, y sobre el cual yo tengo que confesar he tenido un interés, y es sobre minería. Jorge Eduardo es economista de la Universidad de Antioquia, somos egresados de la misma facultad. Debo decir que me dio clases por ahí hace mucho tiempo, él era muy joven, un pichón de profesor. Y se fue metiendo rápidamente por el tema minero. Lo llevó inclusive a ser ministro de Minas hace ya unos años. Pero ha sido gerente de empresas privadas, de empresas públicas que tienen que ver con la minería. Carbocol, para no ir más lejos. Y estamos con el tema minero ahora, y desde hace un tiempo, pero con una enorme actualidad. Y hay un proyecto minero alrededor del cual Jorge Eduardo le ha gastado mucha piensa, mucho tiempo, mucha energía, mucha dedicación, que está en el suroeste de Antioquia. Nosotros podemos decir somos antioqueños, entre los municipios de Jericó y Támesis. Y el proyecto de Quebradona, una minería que empezaba como de oro y está de cobre, ahora nos podrá explicar Jorge Eduardo, y está impulsada por una de las grandes multinacionales de la minería en el mundo, la Anglo Gold Ashanti. Anglo Gold Ashanti. O sea que ahí están metidos los pesos pesados de la minería mundial. Entonces, Jorge Eduardo, esta larguísima introducción simplemente para decirte bienvenido. Y a vos, ¿qué es lo que te mueve con Quebradona? Porque te mueve, no, no es un tema que te deje indiferente. ¿Qué ves allí? ¿Qué tipo de minería ves allí? ¿Qué críticas haces a esa minería? Gracias por la oportunidad de exponer algunas cosas al respecto. No soy ningún sabio, pero sí he estudiado bastante a fondo el tema y me mueve precisamente la inquietud de los daños que haría esa mina si se estableciera. Si se desarrollara esa minería que es, dice, que de cobre, oro y plata, ¿cierto? Se harían unos daños tremendamente grandes, unos impactos muy fuertes que me hacen oponerme a ella. Y resulta que, pues yo tengo, a pesar de haber pasado por todas esas posiciones que mencionaste ahora, en esos mundos me he trajinado, he estado trabajando por minería, pues he ido tomando cada vez más la conciencia de que esos daños ambientales no pueden suceder, no se pueden tolerar y hay forma de evitarlos, no aquí, pero sí en otras partes, o sea, según donde se haga la minería. Entonces, cuando me pidieron por primera vez que hablara sobre este tema, yo no conocía nada del proyecto minero. Me puse con un amigo geólogo, muy buen geólogo, graduado en los Estados Unidos, maestría y casi PhD, allá a trabajar, a trabajar sobre lo que allá se quería hacer a fondo. Lo he estudiado con él y con otros amigos de Bogotá, donde pues, muy buenos profesionales, donde yo conozco mucha gente, viví mucho tiempo, 17 años. Y entonces, pues la conciencia ambiental es la que me ha llevado a trabajar sin ningún interés porque no cobro a nadie por lo que vengo haciendo o he estado haciendo a este respecto. Y entonces, esa conciencia ambiental es la que me lleva a eso. Ahí hay un punto que es clave. Un proyecto de esto se pueden medir los impactos desde muchas perspectivas. El impacto económico, el impacto de empleo, el impacto de que se cambie una vocación agrícola de una comunidad y un territorio. Todo esto tiene pros y contras, son evaluaciones que hay que hacer con mucho cuidado. Pero hay una que yo creo que fue la que te movió, que sí es muy difícil que se pueda mirar de manera temperada, y es el impacto ambiental. Es el impacto ambiental
sobre todo, me gustaría que nos explicaras un poquito la localización de esa mina dentro del sistema hidrológico y orográfico del suroeste antioqueño. ¿En qué sitio está ubicado? ¿En medio de qué procesos de producción de agua por la naturaleza se encuentran? Que yo creo que es fundamental. Y ahora tocaste un aspecto que me gustaría que lo pudieras desarrollar, que se ha dicho mucho, minería sí, pero no así, y añadirle, y no aquí. Es decir, aquí en buena medida el problema no es la actividad minera en sí, es en dónde se va a realizar esa actividad minera y el impacto que va a tener en el medio ambiente, que vos lo pones casi que en términos pues, casi que catastróficos, irrecuperables, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ves vos eso? Bien, comencemos por eso. Yo estoy convencido de que quien comprenda que sacar minerales en grande, que hacer minería en grande, concretamente la minería de cobre, que es el objeto central de esto. Sí, señor. Hacerlo en los desiertos, en lugares desérticos como todo lo de Chile y lo del Perú, Bolivia, donde se hace, son los países grandes mineros del mundo en cobre, pues allá los daños son cero. Si Daños se hace un ambientales. hoyo, ¿cómo dices? Daños ambientales. Los daños ambientales. Sí. Y hasta comunitarios, sociales, también pocos, porque no hay mucha gente que viva en los desiertos. Sí, Entonces, sí. también es menos afectada, aunque algo, por las aguas. Sí. Allá el tema de las aguas es muy distinto al tema de las aguas acá. Allá no se dañan acuíferos, no, el agua no fluye en la misma forma ni nace en la misma forma. Allá cae el agua en un desierto y es absorbida de una forma sin pasar por una capa vegetal, regenerando los vegetales. En cambio aquí resulta absolutamente dañina, de daños irrecuperables. Incompensables también, digo yo, porque mucho en minería, mucho para licencias ambientales se usa el término de compensar con tal cosa, Sí, pero es que señor. no hay forma de Aquí no hay compensarlas, cómo compensar. no hay cómo compensar. Entonces, hacer minería en el trópico, en zona agrícola tropical, o hacer minería en un desierto, no se pueden comparar. Eso justifica por qué dicen ¿por qué en Chile sí? Pues porque allá no hay daños. En el desierto de la Claro. Catama o en el uno o en el otro. No hay daños. Y aquí tenemos daños digamos, tan visibles como que al meterse a explotar por debajo del yacimiento grande, digamos que es una bola grande de roca que contiene todos esos minerales, General. tienen que fracturarla y triturarla, y digamos esos dos primeros procesos los hacen sí de manera subterránea mediante túneles, pero la mera construcción de los túneles te daña una cantidad de acuíferos tremendos, tanto que por todo túnel fluye una cantidad de agua, y mucha agua de esa, ahora podemos hablar, es una agua ácida que se llama aguas ácidas de minería, que puede seguir siguiendo ácida por 500 años o más. Sí. Bueno, entonces, hacer aquí por unos túneles que van tumbando las rocas, llega un momento en que la roca no encuentra soporte abajo y se Se viene la desploma. bola, se va bajando, correcto. Eso es lo que llaman el fenómeno de la subsidencia, que en el caso de acá, según AngloGold Ashanti, la compañía minera, se haría un hoyo de unos 400 metros de diámetro, 400 metros de longitud. Pero a eso Perdóname además... una pregunta, Jorge. Esto es una minería entonces que se va extrayendo el mineral, por decirlo así, de abajo hacia arriba. Sí, correcto.
Y entonces eso se va desplomando, es el sistema se que va proponen hacer desplomando ellos. Va y se va bajando, baja. desplomando. Sí, se va Hasta que desplomando. queda un cráter de cualquier tamaño. Un cráter de... Ellos dicen eso, que 400 metros. Otros geólogos dicen mucho más, 600, 800 metros. Y Y una fuera de eso, profundidad que hasta donde nos dé el mineral, ¿o qué? y fuera de eso, se hacen unas fracturaciones grandes, unas grietas, agrietamiento a los alrededores en forma Claro, se radial. hace ese cráter y se Y entonces resquebraja todo se la corteza. fractura radialmente. Claro, fracturas, Entonces queda una exactamente. tierra también inutilizable y que Y además daña más aguas. es que hay que tener en cuenta que una de las características de esta región, que es una región de alta montaña, es que son fábricas de agua. De alguna manera son fábricas de agua y Exactamente, vos estás fábricas de agua. reventando esas fábricas de agua. Donde Estás uno piensa, reventando esos donde, acuíferos, todas esas donde corrientes piensa subterráneas. esta gente montar ese centro de explotación, Sí. donde llegarían los túneles, que lo sacan a superficie, la sacarían a superficie. Eso está en un sitio a 300 metros del municipio de Jericó, pero a 300 metros del municipio de Támesis. Entonces, todos los perjuicios de las aguas y todo a las aguas, pues afectan a ambos municipios, tanto al uno como al otro. Claro, es que está en el lindero. Pues. Claro, claro. La contaminación de aguas por una parte, pero la pérdida de aguas es la peor. Según Claro. estudios muy serios, no los de ellos, hay unas 5 quebradas que pasarían por ese, que Por pasan ese hoy, roto, por ese hoyo. que pasan hoy por el sitio que sería ese roto. O Y sea que que se entonces rompen esas quebradas. se irían esas quebradas por ahí, perderían sus cauces y entonces, pues esa agua se perdió para la comunidad, las comunidades que viven abajo y todas las fincas y las explotaciones cafeteras, ganaderas, de cítricos, de todo lo que se está sembrando allá. Es que ese Y es aguacate, cantidad. uno de los corazones más ricos de la ruralidad, la Hay un agricultura de municipio Antioquia. allá que ya la llaman La Mama, porque es una productora de quebradas Y por todos lados. depende en buena medida del agua que se está produciendo donde se establecería esta minería. ¿Cómo te parece? Es que yo creo Bueno, que ese punto es absolutamente central. Contame, ¿hay en este momento un debate allí? ¿Eso está a consideración? ¿Viene una nueva consulta? ¿Cuál es el futuro de este proyecto? ¿Cómo lo ves? Eso tiene un proceso muy bien, pues muy estructurado. No voy a calificar si bien o mal. Está muy estructurado Está armado. jurídicamente. Sí. Los plazos para analizar la autoridad ambiental, nacional ambiental, que es la ANLA. Sí, Para señor. ellos analizar un estudio y decidir en primera instancia, pues no hay un plazo propiamente. Cualquiera tiene que respetar el hecho de que el estudio tiene que ser muy profundo, muy técnico, y así lo está haciendo la ANLA, considero yo, y consideramos la mayoría de Esa quienes parte están. está a salvo. Sí. 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 Sí, desde que no le digan de arriba, no. Sí, no. Pero de pronto. Por donde va De puede. pronto, por donde Van bien. contrataron una cantidad de gente, de técnicos. Yo vi los textos de los exámenes que les hicieron, las preguntas que les hacían, todo eso, para contratar esos técnicos, y parecen muy bien seleccionados. De manera que yo considero que la ANLA tiene un equipo técnico muy importante. Bueno, ella es la que tiene que otorgar o negar la licencia. Claro que tiene todas las presiones de otras áreas de gobierno, Ministerio de Minas y Energía,
la Agencia Nacional de Minería y asesores del presidente y todo eso. Hay unos lobistas ahí tremendos dedicados a esa cosa. Pero si la ANLA se hace respetar, como esperamos que así sea, tiene que encontrar que esto no tiene fundamento. No tiene fundamento. Pie ni cabeza. No. Ordena la ley que se haga una audiencia pública. Sin embargo, lo que se diga en esa audiencia pública es una mera orientación o una mera oportunidad para que los de la ANLA escuchen las opiniones de la sociedad, de las comunidades, pero no salen decisiones vinculantes ahí, ninguna. Pueden salir proposiciones y cosas, pero nada obligatorio para que la ANLA diga sí o no. Ahí no se decide absolutamente nada. Señor. Y luego, ese sí tiene, después de eso, bueno, ellos tuvieron un plazo para entregar su estudio de impacto ambiental, plazo que ya pasó, que se cerró. Ellos entregaron en diciembre del año 2019, o sea, hace ya pues casi 2 años, y noviembre, diciembre. Y entonces, pues ya dieron el primer paso, que es presentar los nuevos requerimientos de la ANLA. No entendí esto está mal calculado, esto tal cosa. A ellos les salieron 174 requerimientos de nuevo trabajo, para que vean, conozca con quién, vean ustedes, los que estén escuchando o viendo esto, con quién estamos tratando. Pretendían o creyeron pues que la ANLA la sacaban ahí así como cualquiera. Y si uno compara, les digo yo, la ley ordena que antes de presentar ese estudio de impacto ambiental haya una socialización del proyecto. Y de eso entregaron folletos. A mí me invitaron, yo estuve en uno de esos, en 2 presentaciones de esa. Tengo CDs y cosas sobre esas presentaciones. Y lo que decían ahí es algo totalmente distinto, y es como un 10% de lo que en la realidad presentaron a la ANLA en su estudio de impacto ambiental, porque ahí sí es para hablar con técnicos, no con el público, con los montañeritos, con los dueños. No echando cuentos. ¿Sí? Entonces, mentirosos hasta morir. Esa es la Anglo Ashanti. Poderosísima. Pero sí. Usa el poder como del lugar, el poder por encima de todo. Sí, Oye, una última pregunta, Jorge Eduardo, porque siempre cuando el tema es bueno, el tiempo se acaba más rápido que el tema. Vos, con tus experiencias en estos diferentes frentes, entre otras, como ministro de Minas, ¿vos ves posible que puedan llegar a conciliarse, digamos, los intereses de la nación propietaria del subsuelo y los intereses de las comunidades, de los territorios en donde están radicadas esas riquezas para explotar? Porque uno diría desde afuera, hay como la necesidad de pronto de conciliar unos derechos, el derecho de la nación y el derecho de estas comunidades, ¿cierto? Los requerimientos de la nación, los requerimientos de las comunidades. Eso no en todos los casos es posible. ¿Hay cómo lograrlo? No sé, ¿tú cómo ves eso? No, yo sé que es una pregunta muy general, una respuesta general. Que el gobierno debe considerar, primero que todo, un tesoro más grande, que es su tierra de duración eterna, ¿sí? Si se maneja bien. Y entonces su gente, las comunidades que allí viven. Pero en cambio, si le daña las aguas, se las quitan, que eso es irreversible, irrecuperable, incompensable, pues eso es por siempre. Se fueron esos metales, se fueron al mercado mundial, y hasta ahí llegamos, y se acabó la existencia de la mina, y se acabó el depósito, y se acabó todo. Y quedó el hueco. Quedó el hueco.
y la destrucción circundante. La destrucción de 500 hectáreas y 65.000 árboles. ¿No? En fin, Y el agua. todo. Y hay ahora un video muy simpático sobre el oso, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí estás diciendo una cosa que es muy importante, además dicha por alguien que ha tenido esas responsabilidades, que tiene una formación de economista, y es que lo primero no es la obtención de unos ingresos rápidos que siempre necesitan, poniendo en peligro un futuro en unos temas que son irrecuperables, es decir, la destrucción de una comunidad, la destrucción de un medio natural, la destrucción de unas fuentes de agua. No habría plata con qué pagarla. Vamos a No hay tener con qué una plata ahora pagarlas. importante, pero ¿a Exacto. costa de qué? Y yo creo que ahí sí Sí, es sí, poner la sociedad, los ciudadanos y la naturaleza por delante de unos exactamente. beneficios de alguna manera de corto plazo, porque son finitos Sí, sí, y, sí. Es que, y mineral que se sacó, mineral que no es se que repone. Es decir, en 20 y pico de años terminas con el depósito y y vámonos. quedaste sin agua, sí, No, no, toda no, esta no. cosa. Terrible. Jorge Eduardo, me encantaría desde aquí darte un abrazo, muchas gracias. Temas siempre hay, creo que quedaron aquí unos puntos claros para ayudar a entender esta situación, que no es solo la de Quebradona, es el tema general Uy, del no. desarrollo de la minería en este país.